Y vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, verso 20 al 26. Vamos a estar leyendo. 2 Timoteo capítulo 2, verso 20 al 26. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Yo voy a leer, como siempre, yo leo un pasaje y ustedes leen el siguiente en voz alta. ¿Puedes cerrar esa ventana? Porque creo que... Sí, gracias. Verso 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para otro, santificado, útil al Señor y bien puesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que exponen, por si quizá Dios le conceda el secreto para conocer la verdad. Y verso 26 todos juntos: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Vamos a ver hoy la eficacia en el ministerio, que la eficacia en el ministerio requiere santidad, requiere en cierta manera pureza para poder ser útiles y para que el ministerio tenga frutos, para que las cosas que uno haga pueda ser eficaz. Porque si no hay santidad, no puede haber, Dios en cierta manera no va a poder utilizar ese instrumento, que seríamos nosotros. Y vamos a estar viendo el verso 20 al 23. El verso 24 al 26 lo vamos a dejar para el domingo, no que viene, sino el siguiente, porque el domingo que viene va a ser algo especial. Entonces lo vamos a dejar para el siguiente. Así que verso 20 al 23 vamos a estar viendo en el día de hoy. Lo vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu misericordia. Te pido, Dios, que tú estés obrando en gran manera en nosotros para que podamos estar escuchando tu palabra, podamos estar meditando y concentrados, Señor, sobre todo en cada uno de los que han venido hasta acá. No han venido en vano, seguramente tú, así lo creo, Señor, la convicción de estar acá porque tú lo quisiste así, tú abriste las puertas, Señor, para que estén, y sé que tu palabra no volverá vacía, Padre Santo. Gracias, Dios, por darme este privilegio de poder compartir y poder predicar, y te ruego, Señor, que podamos aprender más de ti y poder, sobre todo, aplicarlo, porque de nada sirve, Señor, que seamos oidores y no seamos hacedores de tu palabra. Ayuda, Señor, a que no haya eso en los que están aquí, que sean hacedores, y también te ruego para que si hay alguno que no ha creído todavía en Cristo, todavía no se ha arrepentido de su corazón, de todo corazón, de sus pecados, que lo pueda hacer, Padre. Te lo pido todo esto en nombre del precioso Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver 3 aspectos de la santidad. Vamos a ver que para servir hay que limpiar. Segundo, para servir hay que seguir. Verso 22 al 23. Y el domingo cuando esté predicando esto, para servir hay que esperar o ser paciente, del verso 24 al 26. Y esto hablando más que nada, el verso 22 al 26 está hablando más que nada hacia Timoteo, y después el verso 20 al 21 está hablando en términos generales, porque dice si alguno se limpia, está hablando diciendo, esto es como regla general. Pero verso 22 al 26 está hablando directamente a una persona que está en la posición como estaba Timoteo, que era un maestro, que era un pastor. Pero porque sea pastor no significa que no tenga aplicancia a nosotros, que no sea palabra que es inspirada por Dios y útil para qué, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para corregir. Entonces tiene utilidad, obvio, o sea, toda la palabra es inspirada por Dios y entonces no aplica, es aplicable a nuestra vida. Entonces vamos a ver los primeros dos
uno, primero, para servir hay que limpiar. Y quiero comenzar que cuando estaba yo en Isidro Casanova, estaba en el seminario, y cada vez que quería ir y tomar un café, porque había tomado café porque el pastor tomaba café y siempre dejaba café en la cafetera, y siempre nos servíamos. Y bueno, estábamos en una convivencia porque yo estaba con otro compañero y él tenía una particularidad. Es muy bueno, yo soy amigo hasta ahora y va a ser una amistad que va a durar por años, creo que así va a ser. Pero él tenía una particularidad que creo que ya no la tiene, y cada vez que usaba las cosas, ¿qué pasa? No la lavaba. No la lavaba. Y entonces yo cuando me acercaba y quería agarrar una taza, ¿qué pasaba? Estaban todas las tazas ahí sucias. Y bueno, tomaba igual, no. Agarraba y tenía que lavarla, y eso en cierta manera porque bueno, uno que está acostumbrado tiene que lavar y usarla y lavarla. Ahora como vivo solo no tengo esa presión porque por ahí la dejo. Pero cuando hay otros, vos la usás y la tenés que lavar, no la puedes dejar porque va a venir otro y quiere usarla. Bueno, él hacía eso y no lavaba lo que utilizaba, y entonces no estaba apto, no se podía usar. Bueno, entonces vamos a ver que para servir hay que estar limpio, y para servir, o sea, para ser usado por el Señor, si Dios quiere usarte, si Dios quiere utilizarte para la obra, vos tenés que estar puro, tenés que estar limpio, porque si no, no estás apto. Verso 20 dice: pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces el verso 20 dice: pero una casa grande, ¿a qué se refiere con una casa grande? ¿A qué se refiere? Bueno, leyendo varios comentaristas y estudiando, lo que dice es a la iglesia en general, a la cristiandad en general, una casa grande. Él utiliza una ilustración, para referirse a la cristiandad, a la iglesia, empieza a utilizar una ilustración, y esa es la casa grande. Y dice él que no solamente hay utensilios de oro y de plata, está refiriéndose a cosas que, por lo general, no por lo general, habían casos donde había gente que tenía plata, dinero, y tenían cosas revestidas de oro y de plata. Esas eran cosas, de cierta manera, lujosas, y ahora en la actualidad no hay, pero hay cosas que son, que uno tiene, de cierta manera, guardado, o en un lugar ahí separado, unas tazas lindas, ¿verdad? O vasos que son en casos especiales. Y para el uso cotidiano tiene otro, porque se pueden romper o lo que sea, etcétera, etcétera. La cuestión es que, de esta manera era aún más la diferencia. Había utensilios que eran de oro y de plata, y también había utensilios de madera y de barro. Eran sencillos y comunes ese material, eran diferente material. Entonces, ¿a qué se refiere con utensilios de oro y utensilios de madera? Utensilio de oro, y todos llegan a esta conclusión, y uno leyéndolo, uno llega a esa conclusión, que se refiere a los cristianos que son verdaderos, cristianos verdaderos, aquellos que realmente profesan, practican, y que realmente es lo que se aplica a lo que dice 19. El Señor conoce a los que son suyos y también se aparta de toda iniquidad. No solamente Dios sabe que es salvo, sino también esa persona muestra esa marca de la salvación, de que es hijo de Dios, porque vive en santidad, está alejado del pecado. Y utensilio de madera se está refiriendo a cristianos como Himeneo y Fileto, que dice que se desviaron de la verdad. Estaban dentro del redil, pero luego se fueron, se escaparon. Entonces, como dice en 1 Juan, que si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero como no son de nosotros, no permanecieron. Entonces, hay dentro del redil, dentro de la cristiandad en general, de la iglesia en general, personas
que pueden estar profesando, pero realmente no son cristianos, realmente no son verdaderos. Entonces hay utensilios de oro y de plata, y hay utensilios de madera y de barro. Y son diferentes usos. Ustedes pueden ver que son para diferentes usos. Uno para usos honrosos, primero lo de oro y de plata, y después los otros era para usos viles. Son diferentes usos. Ahora, en cuanto a la esencia, lo que eran de oro y de plata, me hace recordar a lo que Salomón había hecho. Él había hecho vasos y todo el utensilio del templo. ¿De qué material? De oro. Había hecho de oro. Para las cosas que es sagrada, para las cosas del templo. Pero, como cualquier cosa, que si no como dice acá, para usos honrosos, pero vino alguien, un rey, y se llevó todo eso a Nabucodonosor, y el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, agarró y hizo sacrilegio, porque trajo los vasos, todo el utensilio de oro del templo, y empezó a embriagarse, y esa noche fue su caída. Esa noche él perdió el reino, pero él hizo sacrilegio con los vasos del templo. Pero esto es lo que quiero decir, que nosotros somos, si se está refiriendo a cristianos verdaderos, y así puedo llegar a la conclusión, nosotros somos acá, por lo que vemos en esta ilustración, somos de oro y de plata, somos de otro material, somos creados para usos honrosos. Y eso no sería la primera vez que Pablo escribe esas cosas. Por ejemplo, en Efesios 2, versículo 10, lo voy a leer. Efesios capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó, ¿qué cosa? Preparó buenas obras, ¿para quiénes? Para los cristianos, para sus hijos. Está diciendo, somos hechura suya. No somos salvos por obras, pero somos salvos ¿para qué cosa? Para buenas obras. Estamos destinados para dar gloria y honra a Jesucristo. Aquel que es de hecho de oro y de plata, está destinado para eso. No está destinado para usos viles. Para usos viles. Voy a leer otro pasaje, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 13 y 19 voy a leer. Pero en una casa grande hay utensilios de oro y de plata, y también hay utensilios de madera y de barro. Los utensilios de oro son para usos honrosos, y los utensilios de madera y de barro son para usos viles. Y miren lo que dice acá Romanos 6, verso 13, y después voy a leer el verso 19. Todo el capítulo habla en gran manera de la santificación, pero verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿A qué se está refiriendo? Al cuerpo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir, ¿a qué cosa? A la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, nosotros cuando cometemos pecado, y cometemos, lo hacemos, pecamos muchas veces, pecamos con el cuerpo, pecamos con la mente, con nuestra actitud de corazón, pero nosotros cuando lo llevamos a cabo, muchas veces lo llevamos a cabo con el cuerpo. Cuando hablamos palabrotas, ¿de dónde sale? Un mudo puede pecar porque puede con su mente, pero aún una persona que puede hablar, peca porque tiene, ¿qué cosa? La lengua. Y dice palabras y suelta palabras que son malas. Entonces, lo que está diciendo acá Pablo, que ya no utilices tu cuerpo, no utilices tu vida para servir a la inmundicia. Ahora tu vida debe ser presentado, tu persona toda debe ser presentado a Dios para servir a la justicia. Entonces,
nosotros estamos creados para otras cosas, no estamos para andar en pecado, no estamos para usos viles, estamos para usos honrosos. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él utilizó lo vil y menospreciado para poder manifestar su gloria y su poder. Entonces, Él quiere hacer eso con los instrumentos de oro y de plata, y para eso son creados. Pero continúa Pablo y dice, da con una conclusión, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Él está dando una conclusión, entonces dice, así que, eso es, está diciendo como una conclusión, así que, entonces si vos te limpias de estas cosas, ¿y qué son esas cosas? ¿A qué se está refiriendo con esas cosas? Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a vasos de barro, madera y de barro, que son para uso viles. ¿Se está refiriendo a eso? ¿O se está refiriendo que si vos te limpias de las cosas viles, o sea, de las cosas que son, por ejemplo, el utensilio de madera y de barro, eran, por ejemplo, para los tachos de basura, la letrina y todos los desechos iban a ese lugar. Entonces está diciendo, vos te limpiás de los vasos de barro, o sea, apartarte de los vasos de barro o apartarte de las cosas viles, como todos los desechos y la basura. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, no podemos saber con certeza, pero sí podemos ver que después ahí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Creo que los dos, que uno debe limpiarse del utensilio de madera y de barro, es decir, de aquellos falsos maestros, de aquellos que andan abiertamente en pecado y de sus malas enseñanzas, porque eso va a traer corrupción, va a traer degradación al resto del cuerpo y a tu propia vida. Y también que debes limpiarte de las cosas viles si sos de madera y de barro. Como por ejemplo dice, ¿cómo uno se puede limpiar de las cosas viles y de todo el pecado? Como dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es así, vos podés limpiarte o podés purificarte yendo a Jesús, pidiendo perdón, confesando tus pecados, y esa vida, tus pecados que están manchando tu vida, Dios lo puede perdonar y te puede restaurar y puede limpiarte. Y después puede ser utilizado para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero voy a enfocar en cierta manera, los dos son importantes. Es decir, si yo estoy practicando un pecado, no puedo estar sirviendo al Señor porque el Señor ve eso y dice, no, primero ¿qué pasa? Es lo mismo que la taza. Primero ¿qué pasa? Tengo que lavarla para poder utilizarla, si no va a manchar el otro. Es así, de la misma manera. Debes ir y limpiarte en el Señor Jesucristo. Y Él, como dice 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él hace esa limpieza. Pero hay que ir a Él, hay que arrepentirse, confesar, arrepentirse, y Él hace esa limpieza. Pero nos voy a enfocar también en lo otro, que es apartarse del utensilio de madera y de barro. Porque no todos el que dice Señor, Señor, es realmente un siervo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo. Eso ya lo dijo Jesús. Así que en una iglesia va a pasar eso, que algunas personas realmente no son hijos de Dios, y también lo practican, lo demuestran. Cuando hace mucho, cuando esa persona venía, y yo una vez lo fui a visitar, y yo pensé que supuestamente lo quería alentar al cristianismo y a que siga Dios. En ese tiempo yo era bueno, ahora todavía soy joven, no tan joven, era un adolescente, tenía 18 años, 19. La cuestión es que lo fui a visitar y me dijo que me quería mostrar algo en internet. Y lo que me mostró fue una foto inmoral de una mujer desnuda. Yo quedé,
Digo, yo estaba pensando que me iba a mostrar algo, no sé, algo que él había hecho, no sé, me generaba intriga, pero cuando me mostró eso dije, ¿qué? Entonces ahí dije, no, para. No, eso no está bien. Y ahí fue, y él se quedó como sorprendido. No sé, tal vez pensaba que iba a ver todas esas cosas con él. Y yo me quedé así, después le dije, no, eso está mal, y todo le corregí. Muchas veces no sabes qué hacer a esa edad, porque son cosas que te suceden. Pero tal vez ahora lo que haría era un proceder diferente. Pero a eso me refiero. Esa persona me iba a manchar, esa persona me iba a corromper. Entonces no me puedo asociar con esa persona, no me puedo asociar. ¿Por qué? Porque te va a corromper. No vas a ser un utensilio limpio, no vas a poder ser usado por el Señor. También, cuando fue a visitar a unos también supuestos hermanos, porque todo está dentro del denominado cristianismo o iglesia, pero uno después se va dando cuenta que no, porque lo demuestran con sus obras. Fue a visitar a unos supuestos hermanos que supuestamente estaban como apartados, peleados con el pastor. Y eso también tengan en cuenta, cada vez que surge una pelea o algo con un pastor, casi el 100% de los casos, no es porque ahora soy pastor, pero mucho surge porque hay rebeldía. Muchas veces surge porque hay cosas, ¿no? El pastor, obvio, es humano y se equivoca, pero muchas veces es porque hay rebeldía, hay enojo, no hay madurez de parte de la otra persona. No, porque no está saliendo bien. Pero bueno, hubo algo ahí. Y yo fui a visitarles, me acuerdo que me tomé 2 colectivos, esperé 601, 600 por ahí, cuando vivía allá en Villarrebol, y me demoré un montón de tiempo. La cuestión que llegué, yo pensé que iba a haber personas espirituales, personas que iban a estar dolidas, personas que iban a estar... Y lo que vi fue totalmente diferente, tan como indiferente, e incluso uno de ellos empezó a utilizar palabras... insultos o cosas así, obscenas. Y yo me fui, o sea, pasé el tiempo, todo, porque en ese tiempo eran mis amigos, pero después cuando me fui con una sensación rara. Me fui con una sensación de decir, no, yo ya no. O sea, hice lo que un cristiano debería haber hecho, buscar y animar, y decir, no, tenés que volver, tenés que hacer esto. Pero después cuando salí dije, no, ya no vuelvo más. No. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión y no iban a volver. Y todavía no han vuelto. La cuestión es que si yo seguía asociándome, seguir teniendo así como amistad estrecha, ¿qué iba a pasar? ¿Yo le iba a influenciar de manera positiva a ellos, cristiana, espiritual? No, iba a pasar al revés. Entonces, se puede ver de esa manera, y creo que ahí también está apuntando Pablo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de esos utensilios de madera y de barro, que realmente son profesantes, pero que en la esencia no son de oro y de plata. Pero a la misma vez, si alguien está en ese estado, que es de madera y de barro, que está sucio, uno puede ir al Señor y ¿qué cosa? Y obtener limpieza, perdón de pecados, y poder ser usado por el Señor. Será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y a eso es lo que apunta acá. Está apuntando a que hay personas que pueden ser utilizadas por el Señor, que pueden ser utilizadas grandemente por Dios. Y muchas veces hay personas que no quieren ser usadas, que no están dispuestas porque hay pecado. Porque el pecado no le da ánimo, no le da ganas, no le da un deseo por servir a Dios. Así que queremos ser usados por el Señor, debemos estar limpios. ¿Qué pasó con Isaías cuando él está ahí y ve la visión y dice, ay, soy inmundo de labio, porque yo habito en un pueblo que es inmundo también? ¿Qué pasó? Dios dijo, en ese momento Dios dijo, hey, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Dijo eso, Señor? ¿Hizo eso? No.
¿no? Y que Isaías dijo, heme aquí, Señor. ¿Dijo eso? No. ¿Qué pasó luego de esa declaración de Isaías? Que él se vio realmente su maldad y su inmundicia. ¿Qué pasó ahí? Dios limpió, envió un ángel, un serafín, y puso brasas, ¿dónde? En su boca, en sus labios. Lo purificó, lo limpió. Por eso después Isaías escucha que habla el Señor. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y Isaías dijo, heme aquí. ¿Por qué? Porque ahora su corazón, sus labios, que eran inmundos antes, ahora están limpios. Ahora sí puede servir al Señor. Así que uno debe hacer eso si quiere ser usado. El Señor puede limpiar, lo va a hacer. Y eso es lo que pasa con cada cristiano. Porque nadie es perfecto. Punto 2. Para servir hay que seguir. Para servir hay que seguir. Dice, verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Verso 23, pero decir las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Seguir implica huir. Seguir implica huir, que es escapar. Escapar. ¿Por qué huir? ¿Por qué uno huye? ¿Por qué uno huye? Sí, o sea, por ejemplo, yo una vez estaba volviéndome, a mí me acabaron varias veces, pero esa vez yo estaba ahí y volví de jugar al fútbol, me acuerdo, me fui caminando por el Celso Barrio y estaba llegando, pasando el IPF, y después unos 4 o 5 chicos que empiezan a caminar por el otro lado, lo que conocen Celso Barrio, el otro barrio se llama Empieza Cep, o no sé cómo cervecero cuál barrio es, pero están ahí. Empiezan a caminar. Digo, bueno, yo sigo caminando, empiezo a cantar alabanza, ahí me empecé a acordar del Señor. Y bueno, y digo, no pasa nada, siguen ellos caminando, y después veo que se cruzan a la mitad. Hay un bulevar chiquito hacia un cordón, pasan ahí. Digo, no, acá esto me vienen y me van a querer robar. Y yo veo que se cruzan para mi lado y le digo, hola, ¿cómo están? Nah. Ahí nomás digo, si espero, me van a pegar de atrás porque justo venía alguno de atrás. Y cruzo hacia el frente, hacia el cordón, y yo en la mitad de la calle, y el otro se me cruza y me dice, ya estás robado, me dice. Y yo cuando me dijo eso, empiezo, pum, vi un espacio y hice mi patita, empezaron como corre el camino, y empecé a correr. Yo había jugado al fútbol acá, estaba cansado, pero agotado, pero en ese momento se inyectó, creo que la adrenalina, y empecé a correr. Y llegué hasta un lugar que alquilaban cancha de fútbol. La cuestión que ahí, ¿qué hice yo? Huí de la situación del peligro. Por esa razón una persona huye del peligro. Entonces lo que está diciendo acá, vos tenés que escaparte de ¿qué cosa? De las pasiones juveniles. De las pasiones juveniles. Por eso uno huye, porque si las pasiones juveniles no fueran algo dañoso, no fueran algo destructivo para tu vida espiritual, Pablo no escribiría eso a Timoteo, pero está diciendo eso te va a traer muerte, eso te va a traer descalificación, vos tenés que huir de las pasiones juveniles. Y muchos lo toman, y es así a primera instancia. Pasiones juveniles son aquellas, en cierta manera, la asocian con la fornicación, con la lujuria, y está bien en cierta manera porque la promiscuidad acá en ese tiempo y también en el mundo romano, la promiscuidad, el sexo era todo, moneda corriente, era eso. Ustedes ven cómo hay una ciudad que hubo un volcán y que quedaron, por a través del volcán, quedaron las imágenes, todo así como petrificado, y todavía habían imágenes sexuales, hacia el arte, lo que reflejaba era todo sexual. Entonces en ese mundo estaba Timoteo, y es obvio que también estaría apuntando ahí Pablo.
Pero no solamente era la fornicación que estaba huyendo, y quieren un ejemplo de que alguien que huyó de la fornicación o que huyó de esa lujuria. ¿Quién es un ejemplo de José? Tuvo la mujer de Potifar ahí delante, y la mujer de Potifar habrá sido una modelo o lo que sea en ese tiempo, porque Potifar tenía plata, y entonces él, ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí? No, él agarró y huyó. No le importó porque era puro y estaba huyendo, pero él dijo, si me quedo con estas cosas no se juega. Entonces huyó, hay que huir. Pero no solamente la fornicación, porque hay otras cosas que también están en las pasiones juveniles. Por ejemplo, la vanagloria. Uno quiere ser conocido, uno quiere ser, desea ser famoso y busca esto, y busca el reconocimiento, también el poder. ¿Sabes lo que dijo Pablo Escobar cuando tenía 20 y tanto? Él decía, si yo no tengo $1 millón a los 30 años, ¿qué pasa? Me mato, me suicido, dijo. Así lo dijo. Si yo no tengo $1 millón, ¿qué es lo que él estaba buscando? La riqueza y el poder. Ambicioso. Entonces es una pasión juvenil. Y también otras cosas que se dan mucho en los jóvenes es la violencia. Y los integrantes de la mayoría de las barras y de las pandillas, ¿quiénes son? Son jóvenes, son chicos de 16, de 20. Ya, bueno, hay uno dice que ya son, como que diría, gente vieja, grande ahí, que todavía, pero es como que dicen el pensamiento común, no ha madurado, todavía sigue actuando como un chico. O sea, pero esto de defender al barrio, de poner el pecho por el barrio, ¿por qué? ¿En qué edad hacen eso? Jóvenes, sean jóvenes. Y se involucran en peleas, en esto, todo para poder ver quién es el mejor, quién es el más macho, quién es el que se levanta más. Y eso también incluye pasiones juveniles. La rebeldía. Por lo general, cuando una persona se rebela hacia sus padres, o sea, pasa eso también, la adolescencia, la juventud. Entonces están involucradas las pasiones juveniles allí. ¿Qué debe hacer cuando está ese pensamiento o cuando está la tentación allí físicamente? ¿Qué debe hacer uno? Dice Pablo, tenés que huir. Porque para servir hay que seguir creciendo, porque si no huís, estás involucrándote en el pecado y eso te va a traer descalificación, Timoteo. Ahora, segundo, también dice, no solamente le dice huir de la pasión juvenil, sino también dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Seguir es dirigirse continuamente hacia algo o alguien, continuamente, es estar yendo dando pasos, y es algo muy gráfico. Está diciendo, no vayas para allá, huye de eso, pero no solamente te quedes quieto, no vayas a un término neutro, no vayas a un terreno neutro. Anda ¿a dónde? Hacia las cosas, la fe, el amor, la paz. A eso busca, a eso tenés que ir. Entonces tenés que dar pasos hacia esas cosas, hacia las virtudes cristianas. Seguir es continuamente estar dando pasos hacia aquello que te hace crecer, hacia aquello que te hace ser más justo, creyente, amoroso y pacífico. Salmo 122:1 dice, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con esas personas David se alegraba y se asociaba, o el salmista, y con esas personas nosotros debemos asociarnos, porque esa persona nos van a ser más justa, más creyente, más amorosa, más pacífica, personas que tienen paz. Yo varias veces le he comentado que cuando a los 17 años yo decidí seguir a Cristo y volví allá y borré todas las cosas que tenían en internet fea, en la computadora, dejé de escuchar música mala y todo, y empecé, ya antes yo insultaba mucho y dejé de insultar, dejé de mentir, y yo en esa edad empezaba a querer salir y estaba saliendo un par de veces, hacía una fiesta ahí, 15, 18 me invitaban, pero ya eso se cortó porque ¿qué comunión tiene la luz con qué? Con las tinieblas. No hay comunión, me sentí incómodo, aparte de estar pecando. La cuestión es que las personas que me invitaban, me decían yo tenía pocos amigos y
empezaba a querer, había ese abanico, que supuestos amigos, pero de querer relacionarme con gente de mi edad. Y yo cuando empezaba a decir que era cristiano, empezaba a dar folletos y empezaba a invitarla a la iglesia, y ellos me invitaban a su fiesta, y ellos parecían, era así, ¿no? Parecía como que si yo le invito a la iglesia, ellos vienen, bueno, bien, todo bien, pero también quieren que vos vayas allá, y ese es el problema, o sea, y ahí chocan, porque no vas a ir allá para solamente traerlo a la iglesia. No es una buena estrategia eso, le digo. Aquel del kiosco me dice, yo voy a la iglesia, pero vos tenés que ir a un boliche conmigo, me dice. No es una buena estrategia eso. Pero la cuestión es esto, que ahí se empezó a romper esa amistad que yo tenía, esos lazos. ¿Sí? ¿Y quién me quedó? Bueno, la gente de la iglesia. Y en ese tiempo no había muchos jóvenes. Y estaba el pastor Mason, que tenía 60 años, casi 60 años, y sabía hablar español un poco. Nada, sabe hablar español. Y esa era la persona con la cual yo me asocié y estuve hora de hora ahí. Salía bueno, en ese tiempo no estaba trabajando y venía acá, tomaba materia del seminario, y después cuando entré a trabajar también, venía y me asocié durante mucho tiempo. Una persona la cual me mostraba que tenía paciencia. Yo le conté, ¿no? Esa vez que volteé el tacho de pintura sintética, su forma de reaccionar no fue, che, ¿por qué volteaste eso? Ahora no te voy a pagar. No. Sino que aún así, volteando eso, el tacho y todo lo que implica plata y todavía creo que está la mancha ahí en el garaje, y no se enojó, él con su sonrisa ahí, y me sacó una foto. Pero él ahí con su sonrisa, y digo, ¿cuánto me falta llegar a ser? Pero esa persona fue con la que me asoció, Dios me puso allí, me mostró realmente el carácter cristiano. Y esas personas son las que te alientan. Y yo fui inteligente. Y eso no viene de uno, sino de Dios. Yo me asocié con una persona que era espiritual. Y bueno, él me enseñó eso. También yo después dije, porque era una persona muy callada, dije, voy a empezar a hacer amistades. Voy a empezar a hablar, voy a empezar a ser más, en cierta manera, a hablar un poco más, no soy extrovertido, pero empezar a romper más el hielo, de hablar más con otras personas, porque de esa manera es la única forma que voy a conocer, porque si me quedo así, no voy a tener amigos pares cristianos, y de esa manera fui conociendo a otros. Por ejemplo, el Joao, y de Joao yo aprendí también muchas cosas, como por ejemplo, valor para confrontar el pecado, para confrontar el error. Aunque toda la gente podría estar diciendo A, y si era B, él decía B lo mismo. Y no le importaba si toda la gente decía A, él decía B, y yo me quedaba como, sí es verdad, amén. Y eso me animó y pude aprender mucho de él. Personas que aman al Señor. O por ejemplo, Pastor Paul Avery, alguien que ama la Escritura. Barry, alguien que ama a las personas. Ariel, ¿se acuerdan de Ariel que vino acá? Es un chico muy, no sé o sea, es muy hiperactivo, para decirlo, para agarrar la bici, se iba para todos lados. Yo aprendí mucha diligencia y fervor en el servicio. Entonces, esas personas son personas que invocan al Señor, de corazón limpio. Entonces vos tenés que asociarte con personas que están invocando al Señor con corazones limpios y acercarte a ellos. Acércate, porque ellos van a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Para seguir creciendo, para seguir buscando al Señor, para ser usado por el Señor, tenés que hacer eso. No te quedes solo, no te aísles, porque ahí no vas a hacer nada. No haces nada con no pecar y después no haces nada con no seguir. Te quedas ahí, como en el medio. Sos un neutro, sos un cero. O sea, el cero ni suma ni resta, es así. Pero si vos querés no solamente huir de las cosas del pecado, de las pasiones juveniles, sino también tenés que sumar, tenés que ir buscando la justicia, la paz, el amor y la fe, con los que el corazón limpio invocan al Señor. También dice otra cosa en ese pasaje. Cuando uno está siguiendo al Señor,
eso implica no solamente huir, escapar, no solamente implica continuar, seguir, dirigirse hacia aquello que te hace crecer, sino también implica dejar, abandonar o evitar. Verso 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sabiendo que engendran contiendas. Eso es algo ya de lo que vimos el domingo pasado, pero ahí lo que está diciendo, desechar, es lo mismo que evitar o menospreciar. ¿Y qué es lo que le dice que deseche Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le dice? Desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Qué son esas cuestiones necias e insensatas? Como lo expliqué el domingo pasado, y si ustedes quieren saber aún más sobre ese tema, vean el sermón del domingo pasado. Creo que ya lo subieron en YouTube. Pueden buscar el último sermón del domingo. Vimos sobre eso, fue del verso 14 al verso 19. Pero son las cuestiones que no tienen definiciones bíblicas concluyentes sobre un asunto. O sea, no es que está definido totalmente bajo la Biblia, así ha dicho Jehová el Señor. Como ya vimos un ejemplo, por ejemplo, había personas que piensan que comer morcilla es pecado por Hechos 15, y hay personas como yo que creo que el comer morcilla no es algo pecaminoso en sí. Entonces, voy a decir que comer morcilla, bueno, que es pecado, está bien. O sea, no voy a dañar la conciencia del hermano por mi actitud, por mi conducta. O sea, solamente se mantiene un espíritu de humildad y no se discute por esas cosas. ¿Por qué? Porque generan contiendas. No es sabio hacer eso. Eso es cuando son cuestiones que no tienen definición bíblica concluyente sobre un asunto. Pero también dijimos, y acá es lo que está también apuntando, y varios pasajes que voy a leer, también son las enseñanzas que son profanas en sí, como el Evangelio de la prosperidad, como el Evangelio de la sanidad, y la otra vez explicaba el de Dios Madre y de esto. No tiene mucho sentido pasar tiempo discutiendo con ellos, porque no lleva a ningún puerto. Ayer fueron los testigos de Jehová en mi casa y me fueron a dejar un folleto, una invitación, y fui. Me dejaron allí y yo digo, ¿qué hago? Dije, de esta manera fue y me dejó y lo dejé pasar. Pero uno está ahí. Cuando el Señor te dice, bueno, hablar, defender la fe, como ya vimos en Judas 3 ahí dice contender ardientemente por la fe, defender la doctrina, defender el Evangelio. Pero hay veces donde tenés que dejar pasar porque no llega a ningún puerto, no llega a ningún lado. No hay beneficio para el oyente, para la persona con la cual esté discutiendo, ni para vos. Y cuando hay oyente de por medio, muchas veces puede ser de perdición. Así que vamos a leer, voy a leer algunos pasajes. 1 Timoteo capítulo 1, verso 4. 1 Timoteo capítulo 1, verso 4 dice, y después voy a leer verso 1.4, dice Pablo escribiéndole a Timoteo sobre lo que tiene que hacer. Ni presten atención a fábulas. Me voy a leer verso 3. Como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No prestes atención a fábulas, a genealogías. No tienen base bíblica, no tienen algo concluyente. Pueden estar asociándose con genealogía del Antiguo Testamento, pero no es a ciencia cierta verdad. No se puede comprobar. Así que no te asocies con eso, porque están añadiendo, están agregando. Además, es para contiendas y trae disputas. Verso 7 del capítulo 4, nuevamente. Ahí les dijo, evita, desecha. Y ahora verso 7 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Dice lo siguiente. Desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad.
nuevamente, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, ahí nuevamente vemos ese mandato. Desechala, evítala, menospreciala. No estés ahí perdiendo, de cierta manera, invirtiendo o gastando tu tiempo en esos asuntos. 1 Timoteo capítulo 6, verso 20. 1 Timoteo capítulo 6, verso 20. Otro mandamiento similar. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y el argumento de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué dice ahí? Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y el argumento de la falsamente llamada ciencia. Entonces Timoteo no se debe involucrarse en eso por varias razones. Una era, como leímos la otra vez, porque podía ser de perdición para los oyentes, también porque podía gastar el tiempo, o sea, invertir su tiempo en esos asuntos que son interminables. Eso fue algo que yo no apliqué cuando una de las veces que yo iba a visitar por viaje de la iglesia o visita, cuando estaba con un pastor, y esto algo lo digo por mi vergüenza, ahora dejen de filmar, no, porque por ejemplo un pastor me daba su postura, nuevamente, que yo consideraba que no eran concluyentes y no eran de cierta manera una doctrina fundamental, como, no sé, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina sobre esa cosa que si vos cambias una tilde, cambias todo el Evangelio, como dicen los testigos de Jehová, que creen que Dios, que Jesús, que es un Dios más. Entonces ahí están cambiando mucho. Pero no era sobre ese asunto, eran asuntos más secundarios, terciarios. Y como dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Una de las pasiones juveniles es siempre de querer demostrar tu punto, querer argumentar, decir, no, pero esto dice, y querer debatir. Y no fue bueno eso, porque se generó un ambiente de malo, un ambiente que no era bueno, no era agradable. ¿Por qué? Porque yo siempre no aprendí de esta manera a quedar, como dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse, pero siempre quería decir, no, ¿pero qué dice esto? No, ¿pero qué hace? Y el otro pastor como que se molestaba. Y eso no está bien, porque empezamos durante mucho tiempo a empezar a hablar sobre algo que de esta manera no lleva a ningún lado. Así que hay que evitar las cuestiones necias e insensatas para no entrar ¿en qué? En contiendas. Ahora, nuevamente, ya lo enseñé el domingo pasado, pero si se trata de algo que es verdadero, y si el Señor le está diciendo, tenés que defenderlo, y tenés que defenderlo, tenés que decir, mira, esto es lo que dice la palabra del Señor, y no nos movemos de ahí. No es porque nos quedamos callados y permitimos el pecado, permitimos el error. No, eso no es. Porque si hay algo que están haciendo mal, o algo que no es que decimos, bueno, no es importante, le dejamos que siga pecando. No, hay que ir y decir, mira, lo que está haciendo no es bueno, pero ese es otro asunto, Estas son más cuestiones sobre, como nuevamente le dije, cuestiones que la Biblia no da un ultimátum sobre un asunto, como por ejemplo Génesis 6, pues ya lo mencioné, quiénes son los hijos de Dios, no sabemos quién es realmente el hijo de Dios, podemos sacar conclusiones, pero no sabemos. O pueden ser, como y esto hay que tener más cuidado, enseñanzas que ya en sí tienen errores y conducen a una mala enseñanza, conduce a una mala práctica, como el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Sanidad y otras enseñanzas que llevan a una práctica de una iglesia que no es bíblica. Así que hay que evitar eso, o si no defenderlo cuando el Señor nos está diciendo. En fin, vimos 2 puntos, nos queda para el otro domingo, cuando tengamos versículo 24-26, vamos a ver esa parte
que algo que no solamente me concierne a mí, sino a todos, que es el de tener mansedumbre, el de tener paciencia. Pero si nosotros queremos ser usados por el Señor, queremos realmente ser usados por Dios para las cosas del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos, ser limpios, y segundo, hay que seguir al Señor. No solamente se basa en huir, no hago algo malo, no hago pecado, no es solamente ahí, sino también hay que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. No vas a conseguir tus amigos en una cancha de fútbol, no vas a conseguir tus amigos en un baile, no vas a conseguir tus amigos que te van a alentar a esas cosas en la calle. ¿Dónde lo vas a conseguir tus amigos que van a conseguir la paz, el amor y la fe? ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Dónde vas a conseguir si no en la iglesia? Así que vamos a orar para que podamos ser limpios, ser personas que son utilizables por el Señor. Cuando el Señor venga y diga, mira, Luciano está limpio, lo puedo utilizar. Y no que pase lo contrario, que Luciano fue usado y mira, y está sucio, no lo puedo utilizar, no es un instrumento para honra, santificado. Vamos a ver. Padre, gracias Señor por tu amor. Ayúdanos Señor a poder aplicar estas verdades, de poder ser instrumentos útiles, Señor, poder ser eficaces, poder ser santos, Señor, en tus manos. Te pido, Dios, que cada uno de los que asisten a esta iglesia y también aquellos que son también miembros de esta iglesia puedan estar limpios, Señor, para ser usados por ti, Señor. Y yo también incluido, Padre, porque de lo contrario no podemos servir así. Sé que Isaías fue purificado por tu mano, Señor. Fue purificado por tu mano poderosa. Y después pudo decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ayúdanos, Señor, a poder decir eso. Y ayúdanos a seguir creciendo, Padre, en la cristiandad. A seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Con aquellas personas que están realmente buscando crecer, buscándote adorar, Padre. Porque ahí dice que invocan tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder reunirnos. Gracias, Dios, por la gente que me ha puesto alrededor. Gracias, Dios, porque nunca nos dejas solos, Padre. Siempre tú estás, pero también nos pones gente alrededor, de gente que son buenos ejemplos, gente que realmente aplican estas verdades a sus vidas. Y por eso podemos decir que no estamos solos, tenemos la iglesia. Y puedo decir como David, me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, que ayudes a que puedan batallar con el pecado en esta semana y que también no se aíslen, Señor, sino que busquen a aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Que no se aíslen, que no piensen que esta batalla es solo, sino que es de a varios, estamos en la guerra juntos. Te lo pido todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y recuerden, el domingo celebramos la resurrección del Señor Jesucristo.